Bueno, y con respecto a la época de prostitución, yo hice desde General Paz hasta Victoria, toda la Libertador. Cada vez que iniciaba una zona, tenía que ir a la comisaría, sacar coraje de donde sea, pero sabía que querían dinero nuestro y decir cuánto es por noche por pararme en tal lado y no ser molestado. Y ahí nació la famosa palabra arreglo. Y ellos mismos me decían, si tenés una amiguita y no te querés sentir sola, tráela y decile que es tanto por noche, que nosotros en la noche vamos y nos presentamos. Bueno, así fue con Marcela Ibáñez, con Raquel, con Carla Pericles, con Diana, con Julieta. Todas nosotras fuimos del Libertador. No conocí lo que fue la prostitución de Panamericana. Yo para eso ya no estaba acá, ya me había ido de Argentina. En la primera parte hablamos de los comienzos del trabajo sexual en la zona de Libertador y de las detenciones en la época de la dictadura militar. Ahora vamos a escuchar sobre cómo esa avenida se fue poblando de compañeras y cómo la zona roja se fue trasladando hacia la Panamericana, el escenario en donde ocurrió una de las peores masacres de las que tengamos registro. Ah, y una cosa más, la popularización de las siliconas. Capítulo 1, parte 2. Soy Magali Muñiz, tengo 57 años, soy de Tigre, Buenos Aires, soy integrante de la Archivo de Memoria Trans. Comencé a trabajar desde muy chiquita, ¿no? En el trabajo sexual. Mi primera vez en trabajo sexual fue en el mismo barrio de donde vivía, porque al barrio donde yo vivía se mudaron unas chicas trans que yo no las conocía, que no sabía que existían. Yo hasta ese momento, antes de conocerlas a ellas, creía que era sola en el mundo, porque no había visto nunca, jamás había visto una chica trans. Había visto, en el barrio había dos chicos que eran afeminados, en ese tiempo le decían, o le decíamos maricas chicharras, que eran como bien con ropita masculina, pero súper afeminadas, bien mujercitas así, tío. Pero yo no me representaba, porque no era lo que yo no me veía como ellos, o sea, para mí era otra cosa, yo me sentía una chica, no un chico afeminado, ¿no? Y cuando las conocí a las trans, quedé, bueno, deslumbrada. Como era chiquita no me querían llevar ninguna a Libertador porque tenía el miedo de que si las agarraban conmigo me le iban a poner no solamente el artículo de prostitución, sino que le iban a hacer una causa penal por corrupción de menores. Bueno, yo le iba a buscar siempre un remis a una compañera que se llamaba Cuca y la acompañaba siempre hasta la avenida Libertador de San Isidro. Bueno, la dejaba ahí, yo me venía con el remisero. Bueno, muchas veces fui y vine, así fui y vine. Y un día dije, ay, yo me arreglé bien, dije, yo me bajo. Y me bajé. Y ella se quedó aterrada. Dijo, no podés bajar, no podés bajar. Ay, yo me bajo. Bueno, bajate, dijo, pero te quedás en el jardín. Bueno, me quedé toda una noche en el jardín viendo cómo ella subía y bajaba de los coches. Ay, no, imagínate que yo al otro día dije, yo no me quedo más en el jardín. No me quedo. Y me paré y me quedé ahí. Y bueno, empezó, ¿para qué? Ya después no paré más. Bueno, las primeras que estaban en Libertador era Claudia Lescano, Claudia Gómez, Carla Pericles, que fue mi madre trans, Janina Piquet, Julia Ponce, Raquel Leiva. Bueno, esas eran las primeras que estaban. Después Cuca, que no me acuerdo nada más que Cuca, el nombre no me acuerdo de ella, porque en esa época no teníamos nombres prácticamente, eran apodos. Esas eran las generaciones más grandes. Después vinieron las generaciones más de mi edad, un poco menos ya. Bueno, estaba Marisa, estaba la negra Lali, que le decían la mono relojero, la
la Rita, había unas cuantas chicas, no me acuerdo de todas. La Avenida Libertador llegó a poblarse entera desde la General Paz hasta la altura de Victoria en el partido de San Fernando. Esa calle, que atraviesa los barrios más ricos de la zona norte de Buenos Aires, se había convertido en la principal zona roja de la ciudad solo unos años después de que las primeras travestis la inauguraran. Pero las señoras paquetas y los vecinos de clase alta no iban a permitir que esto durara mucho más. La gran cantidad de denuncias hacían que la policía fuera muy temeraria. Y así, de a poco, a mediados de los 80, las travestis emigraron a la Panamericana. Después ya empezaron a aparecer otras chicas, ya venían chicas de Capital. San Libertador ya se había como quemado un poquito. Y se empezaron a buscar otras plazas. Quizás el Alto, Maipú, Santa Fe, pero toda zona norte. Y de todos lados venían a la zona norte, que en otros lugares eran más castigados otros partidos. Y ya se empezó a hacer después ya Panamericana. Primero por las zonas de adentro, y después pues toda Panamericana. Pero ahí ya se llenó, ya era otra época. Y en la Libertador habré estado, y ponele del 78, 80... como 3, 4 años, porque después ya la policía nos empezaba a hallar mucho, sí, como el 84 más o menos. La policía ya se ponía muy molesta, entonces íbamos buscando otras zonas, íbamos cambiando. Después trabajábamos en Florida, a la altura de Maipú, pero por las calles de adentro. No hacíamos Maipú, sino por las callecitas de adentro habíamos hecho la zona roja, que era más oscurito y había lugar para esconderse, todo eso. De Florida, bueno, después nos fuimos a San Lorenzo y Panamericana, pero no en Panamericana, sobre San Lorenzo. Esa era una zona roja, una de las más lindas que había en ese tiempo. La calle San Lorenzo, que era cortita, pero era de mucho movimiento, de mucho glamour y mucha plata. Y después, un día yo me empecé a ir a la mañana a trabajar a San Lorenzo, ¿no? Y bueno, igual me llevaban presa porque los vecinos denunciaban y todo eso. Así que un día vi que, yo puede ser que a lo mejor si me bajo para abajo no me vean tanto y no me lleven tanto. Bueno, empezamos con Juanchi, que se llama Susana Cepeda, a bajarnos a la Panamericana en el día. Y después en la noche, una de las primeras que empezaron en la noche fue Carla Pericle, Julia Ponce, o Laura, que le decían la Bubú. Esas fueron las que primero se empezaron a largar de noche a la altura de la calle Melo. Había chicas desde Torcuato hasta General Paz. Y las más top estábamos en la zona de Munro. Y después, bueno, las más chicas, en ese tiempo nosotros decíamos las caricatas, las que no eran muy conocidas, todo eso, entonces bajaban para Martínez, para más allá abajo. Ya todas sabían dónde podías ir. No era que vos llegabas y te parabas en cualquier lado, sino te sacaban de vuelo también. ¿Entendés? Cada una tenía su lugar, ¿no? El fin de la dictadura militar no significó un cambio real en la vida del colectivo trans. La policía todavía contaba con una herramienta que legitimaba su persecución: los edictos policiales. Una serie de disposiciones y prohibiciones que la policía puede usar para regular el espacio público. Ese procedimiento fue avalado por gobiernos civiles y militares durante todo el siglo XX y fue usado para perseguir homosexuales y disidencias y saltear cualquier tipo de mecanismo democrático. Por lo tanto, según organismos de derechos humanos, es ilegal. Los que se exhibieran en la vía pública disfrazados con ropa del sexo contrario y las personas que públicamente se ofrecieran al acto carnal eran los 2 edictos que se usaban para detener o para exigir una coima.
En caso de ser detenidas, la pena era de 15 días como mínimo y de 90 como máximo, a cumplir en una cárcel de varones. Cuando terminó la dictadura, nosotras no nos dimos ni cuenta que terminó la dictadura, porque para nosotras siguió siendo lo mismo. Nosotras pensamos que viene la democracia y que vamos a estar libres, porque hablaban de democracia y poco sabíamos de la democracia y de la palabra eso que significaba, pero preguntábamos y decían, no, vamos a ser libres porque no, los militares no van a estar más y qué sé yo y todo eso, pero las policías seguían siendo lo mismo, las leyes seguían siendo lo mismo, los artículos que nos condenaban en los delitos policiales seguían siendo lo mismo, no cambiaron para nada. Es más, creo que había más todavía, nos llevaban presa por muchos tiempos. Y en provincia había, en un tiempo era 68 y 95, en otro tiempo 68 y 92, pero era... 68 era prostitución y 95 o 92 era ropa no adecuada a tu sexo. Y en Capital era segundo H, segundo F, que significaba también lo mismo, prostitución y ropa no adecuada a tu sexo. Todos los días llevaban presa a todas, o las que agarraban, ¿no? Las que alcanzaban porque corríamos todas. Y la policía era, yo creo que, no sé si lo hacía a propósito o qué, porque la policía no venía en silencio muchas veces. Muchas veces venía desde lejos con las sirenas y las luces prendidas, porque sabía que nosotras cruzábamos y muchas morían al intento de cruzar, ¿no? Un montón, murieron muchas, así de esa manera. Entonces, nosotras teníamos que cruzar y la policía hacía eso, no es que llegaba justo, hacía en silencio, ¿no? Como que lo hacía a propósito para que cruzáramos. Y no todas cruzaron. Lamentablemente muchas quedaron en el camino. La persecución a las travestis de Panamericana fue sanguinaria. Todos los días moría una compañera. Tanto es así que algunas se ocupaban cada semana de juntar plata entre todas para pagar los velorios. Para sobrevivir iban apareciendo diferentes estrategias, como cruzarse de lado para cambiar de jurisdicción o roles, como el que tenía Sandra la patrullero. Le hice la patrullera porque ella era correntina. Y ella decía, ¡la patrullera, la patrullera, la patrullera! Gritaba de lejos. Y siempre tuvo un mal final ella también. Y después muchas murieron también porque había un loco que le decían el atrapa mariposa, que era un tipo que te llevaba como cliente y después te apuñalaba o te pegaba un tiro. Y a varias las apuñaló y las mató, ¿no? Y otras, bueno, intentó y no pudo, ¿no? Hay un caso que siempre contaba Carla, ¿se acuerda? Que un día se para un coche y todas sabían qué auto era que andaba ese tipo. Y entonces le para un coche, no sé si era parecido. Entonces abre la puerta a ella y el tipo la apunta con el revólver y dijo, subí. Y ella pelea con el tipo y le da una paliza terrible y vienen los policías y la llevan presa y dice, no, dice, ese es el comisario nuevo, el que ella le había pegado, ¿no? Así que bueno, va presa ella y después la llevan al juzgado y como no tenían el móvil, no sé qué pasó con el móvil, la llevaron en el patrullero. Entonces ella dijo, me desposás, dijo un ratito, porque si yo no me voy a escapar, ¿a dónde me voy a ir? Y el como se llama, el policía se quedó muy dormido y ella pasó por arriba de él y se bajó. Y bueno, de ahí ya después se fue al exilio. Cuando moría una de las compañeras, había una compañera que siempre hacía toda la organización de la juntada del dinero para poder hacerle velorios y hacerle entierros, ¿no? Porque si no quedaban ahí, un pozo común. Hacíamos una colecta y pagábamos el entierro y el velorio. Y los velorios eran atípicos. Los velorios de nosotras siempre fueron totalmente diferentes a los otros velorios. Eran tristes, eran de llorar, pero
Pero nosotros empezábamos a hablar de la muerte y nos acordábamos de las cosas que hacía la muerte y nos empezamos a reír todas. La despedíamos con alegría, así como no llorando, sí con sentimiento, por supuesto, no burlándonos nada, sino que era tan cómico que las cosas que pasaban, ¿no? Ay, bueno, decía una, sí, porque la final, viste, ay, pobre, sí, pero, ay, era tremendo, también, acordate que esto, ¿entendés? Y nos empezamos a reír y bueno, terminamos riendo y solo nosotras, la familia no existe, no, nunca existió. Alguna que otra podía ser que venga alguna familia de ella, pero eran pocas. Si yo tuviera que definir la Panamericana, diría 2 palabras: oro y sangre. Libertador y Panamericana fueron 2 etapas distintas que muestran muy claro cómo para las travestis no fue mejor con la democracia. Las detenciones eran iguales o peores, las torturas eran iguales o peores y las muertes eran más. Pero algo sí había cambiado: los cuerpos. Si bien unos años antes, algunas que habían podido viajar a Brasil ya tenían siliconas, en los 80s se hizo masivo su uso por el trabajo de una persona: el negro Miguel. Bueno, en una época yo ya estaba cansado de tanta policía, de ir a comprar el pan y tenérmelo comer estando detenido. Siempre vi una buena persona, una amiga, Fabiana, le decíamos la Cañito, y vino y me dijo: mirá, negro, vámonos para París, que allá te vestís de vuelta y ganás un dinero. Y bueno, y volví a ser travesti allá en París, y ahí estuve trabajando 2 años. Yo acompañaba a las chicas en París a ponerse siliconas. Ahí conocí lo que era la silicona. Cuando me vino otra chica y les comentó al grupo de acá, que estaba acá, que todavía no habían viajado nunca. A mí me decían la negra Miguel, y decían: vos sabés que la negra Miguel puso siliconas en París. Y la otra dijo: no me digas. Y a la tarde viene otra chica que se llama Gina, que le decían la Georgie. Y me agarró y me dice: ¿es cierto que pusiste silicona? Y yo mantuve la mentira y dije sí, pero porque había visto y me considero una persona inteligente como para volverlo a hacer. Y entonces ella me agarró y me dijo: tengo un cliente que me va a traer de Brasil 5 litros de silicona y quiero que vos me las pongas. Y entonces, pasado el tiempo, viene, me golpea a mi casa y tenía los 5 litros de silicona. Y compré todos los materiales y le hice el cuerpo. Al tiempo, 8 o 9 días, viene otra chica y me dice: la vi a la China. ¿Ah, sí? ¿Te gustó? Sí, se hizo el cuerpo en Brasil. Y yo dije: no, mentira, se lo hice yo. Me dice: ¿cómo vos? Sí, yo se lo hice. Hice una pequeña reunión y ahí le hice confesar de que había sido yo. Y de ahí empezaron las chicas a ponerse siliconas. Fui el primero que traje las siliconas a Argentina. Y después, con el tiempo, me fui a Europa, yo mismo, y empecé a hacer este trabajo allá. El primero estuve en Italia, de Italia me fui a Alemania, de Alemania me fui a Holanda, y me conocí casi toda Europa inyectando silicona. Me jacto decir, dicho por las mismas extranjeras, que yo era el mejor. Iba, por ejemplo, una colombiana a Alemania y se desnudaba delante de otra y le decía, ellas hablan así: ole mami, ¿y qué le hizo ese cuerpo tan lindo? Dice: el argentino que vive en Madrid. Y así empecé a recorrer casi toda Europa inyectando silicona. Mientras las travestis morían todos los días en Panamericana, los medios de comunicación jugaban a ver quién ponía el título más gracioso. Paradójicamente, ese registro, cruel, burlón y despiadado, es el único archivo periodístico que existe sobre el tema hasta el momento. Porque seguimos buscando. La sociedad se reía de nosotras y nosotras empezamos a organizarnos. Sí, en la tele se hablaba, pero más lo que más tomaron
que se hablaba de nosotras era en las revistas amarillistas como Casos Policiales, esto, revistas Sí, todo eso que en su época era horrible como nos trataban, porque, por ejemplo, a una chica que en un velorio que ella cantaba tango le pusieron murió el varón del tango. Bueno, eran depravados, degenerados, pero también pusieron por primera vez el nombre travesticidio en un medio de esa época que era impensado. Las primeras marchas salieron de la Casa del Negro, ¿viste? Que el otro día vi una foto en el archivo y me parece que esa es una de las primeras marchas que se hizo. Está en Crónica. En la tapa está Mara. El negro recién me ha hecho las tetas. Ay, ¿se puede hacer eso? El negro dijo que ponía silicona. Ah, bueno. El negro me había hecho recién las tetas, ¿viste? Y estaba con los rieles yo todo, ¿viste? Y habían matado a una chica en Panamericana. Entonces, y ahí se organizó una marcha, ¿no? Y ese se me parece esa tapa de Crónica que vi yo en el archivo, ¿no? Y después ya Alfonsín te estoy, viste, hablando. Y alquilamos un micro que salió de la Casa del Negro. Llegamos y nos corrieron, ¿viste? Nos sacaron, nos corrieron, no nos dejaban, decían que teníamos que tener un permiso, que teníamos que hacer, pleno Alfonsilla, no nos dejó hacer marcha, ¿no? Después nos organizamos ya con otras más, ¿no? Y ahí ya vinieron de todos lados. Que vino la de allá del Uruguay vino también la Sara, muy conocida. La Sara y la Mariela. La historia de las travestis no es la misma historia que está en los libros. No es esa historia en donde los 80 representan libertad, fiesta, democracia. Nuestro relato es otro. Está escrito en una comisaría, en una vereda, en una casa velatoria. Tiene muertes y siliconas. Tiene oro y sangre. En este capítulo dieron su testimonio Julieta González, La Trachin, Raquel Leiva, Miguel Ángel Gómez y Magalí Muñiz. Este podcast es una producción del Archivo de la Memoria Trans junto al Centro Cultural Kirchner y Futurock. Para saber más sobre el archivo, podés buscarnos en www.archivotrans.ar o en Instagram como @archivotrans. La voz de las narraciones es de Camila Sosa Villada. La producción general y artística estuvo a cargo de María Belén Correa y Cecilia Stalles por Archivo de la Memoria Trans y Marcos Aramburu por Futurock. La producción por parte del Kirchner, Susi Q, y la producción por parte de Futurock la hizo Agustín Genoni. La edición y musicalización, Antonio Boyadjian. Locuciones, Nati Menstrual.